La Biblia es uno de los libros históricos más famosos de todo el mundo. Pero ¿qué es verdad dentro de este libro? Desde la caída de Jerusalén hasta la resurrección de Jesús. Aquí hay 20 profecías bíblicas que terminaron haciéndose realidad. Número 20. El fallido asedio de Jerusalén. Durante las revueltas judaítas contra Babilonia. El asedio de Jerusalén entre el 589 y el 587 a.C. sería la última resistencia. Esto fue cuando el rey del imperio neobabilónico, Nabucodonosor II, había sitiado la ciudad de Jerusalén, que era la capital del reino de Judá en ese momento. La ciudad fue sitiada durante 30 meses, y luego Jerusalén cayó, y los babilonios aparentemente destruyeron esa ciudad, y también el templo de Salomón. El reino de Judá se disolvió, y muchos del pueblo fueron exiliados a Babilonia. Y como muchos de los acontecimientos históricos de esta época en particular, las fechas exactas a menudo no están claras. Esto se debe a que fue hace mucho tiempo, y la mayoría de los recursos para eventos son documentos religiosos que tienen sus propias agendas e historias que contar. Y fechar cosas con un 100% de precisión es realmente muy complicado. En el caso del asedio de Jerusalén, hay hallazgos arqueológicos que respaldan el relato de que Jerusalén fue destruida en el 587 o 586 a.C. Y los historiadores han examinado la evidencia escrita de la Biblia y las fuentes neobabilónicas y han descubierto que los relatos corresponden con el año 587 a.C. como fecha final del asedio. Según los profetas, esto fue predicho en la Biblia, pero siendo realistas, era una época de grandes imperios, por lo que el aplastamiento violento de los pueblos en sus ciudades era algo común. Y la ciudad de Jerusalén era, como muchos otros grandes centros de la época, un objetivo principal para cualquier fuerza invasora. No fue la única ciudad que fue destruida, y fue el centro principal del reino de Judá, que estuvo bajo ataque todo el tiempo durante esa época. Número 19. La caída de Jerusalén. Según textos que pretenden registrar las palabras de Jesucristo que fueron escritas décadas después de su muerte, Jesús predijo su propia vida y muerte hasta el más mínimo detalle. Aunque no existen textos que contengan las palabras de Cristo que fueron escritas durante su vida, ni ninguno fue transcrito de las palabras tal como las pronunció. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, así como el libro de los Hechos de los Apóstoles, afirman contener las palabras de Cristo en sus páginas. Existen documentos históricos que datan alrededor del año 70 después de Cristo para sustentar la historia de que Jerusalén fue destruida durante ese año, siendo el asalto a la ciudad, esta vez, liderado por los romanos. Se dice que la profecía fue hecha por Jesús en las palabras registradas en Mateo y Lucas. Esto es interesante porque los eruditos creen ampliamente que estos textos no se escribieron hasta aproximadamente el 85 después de Cristo, y más tarde, y probablemente entre el 85 y el 95 después de Cristo. Así que parece que llamarlo profecía, cuando ya había sucedido, bueno, eso podría ser un poco exagerado. No hay nada que ver aquí, solo alguna gimnasia psicológica realizada por apologéticos. Para entender mejor este contexto, es importante considerar que durante el tiempo de Jesús, la comunicación escrita no era común, y la mayoría de las enseñanzas y eventos se transmitían oralmente. Las personas que finalmente escribieron los evangelios lo hicieron basándose en relatos orales y memorias de testigos oculares. Además, estos escritos no solo intentaban registrar hechos históricos, sino también transmitir una interpretación teológica de los eventos. La destrucción de Jerusalén y del templo, por ejemplo, fue un evento de enorme significancia para las primeras comunidades cristianas, ya que muchos lo vieron como el cumplimiento de las profecías de Jesús. En cuanto a la datación de los textos, los eruditos utilizan varias metodologías para determinar cuándo fueron escritos, incluyendo el análisis del lenguaje, el contexto histórico y la comparación con otros documentos de la época. El consenso general es que los evangelios fueron escritos varias décadas después de la muerte de Jesús, en un tiempo en que la comunidad cristiana estaba creciendo y enfrentando nuevos desafíos. Finalmente, es crucial entender que el término profecía, en el contexto bíblico, no siempre significa una predicción exacta del futuro, sino a menudo una declaración inspirada que busca dar sentido a eventos contemporáneos a la luz de la fe.
Por lo tanto, lo que algunos podrían ver como gimnasia psicológica, podría ser interpretado por otros como una profunda reflexión teológica sobre el significado de la vida y enseñanzas de Jesús frente a los eventos históricos de su tiempo. Número 18. Destrucción de Tiro. Ahora, si toda tu información sobre las profecías bíblicas y la verdad o nada de su cumplimiento proviene de la Biblia, gente en los sitios web de la Biblia, es probable que obtengas una gran cantidad de cosas que probarían la verdad del libro grande y todas las escrituras que contiene. Dicho esto, echaremos un vistazo a otra de las profecías que se utilizan para probar la verdad de la Biblia. La destrucción de Tiro es una profecía bíblica que se encuentra en varios libros del Antiguo Testamento, pero a la que se hace referencia principalmente en los libros de Ezequiel e Isaías. Esta profecía predice la destrucción de la antigua ciudad de Tiro. Esta era una entonces ciudad-estado fenicia que se encuentra en lo que ahora se conoce como Líbano. Hasta ahora todo regular. En Ezequiel 26, 1 al 14, la profecía describe cómo la ciudad iba a ser asediada por muchas naciones, diciendo que sus muros serían derribados y sus torres demolidas, y de manera bastante dramática, todas sus piedras, madera y tierra serían arrojadas en el océano. También predice que la ciudad se convertiría en un lugar para tender redes de pesca y nunca sería reconstruida. Históricamente, de hecho fue asediada y destruida por el rey babilónico Nabucodonosor, segundo alrededor del 585 a.C., cumpliendo gran parte de la profecía. Pero claro, también lo fueron casi todas las demás ciudades importantes de esa región. En algún momento durante varios reinados empíricos, las guerras fueron un hecho extremadamente común, y la destrucción de ciudades fue parte de esos tiempos de guerra. Y luego está el hecho ligeramente problemático de que la ciudad fue reconstruida más tarde en una isla adyacente y continuó existiendo como un importante centro comercial en la región. Esto llevó a algunos a interpretar que la profecía tenía un cumplimiento dual con la destrucción final de la ciudad en un sentido más metafórico, porque si no lo hace exactamente como dice, entonces puedes usar una metáfora. Pero esto hace que las cosas sean difíciles de discutir cuando se quieren tomar otras partes de la Biblia de manera completamente literal. Ya sabes, como la historia de la creación. Número 17. Israel restaurado. Después de años de conflicto y largas negociaciones, los líderes judíos finalmente declararon la creación del nuevo Estado-Nación de Israel en 1948. Este importante acontecimiento marcó un punto de inflexión en la historia moderna de Oriente Medio. Sin embargo, esta histórica decisión encontró la fuerte oposición de muchos palestinos y de los países árabes vecinos, quienes rechazaron vehementemente la creación de un Estado judío en una tierra que consideraban su hogar ancestral. Las Naciones Unidas, en un intento de resolver el conflicto, habían propuesto un plan detallado para dividir la tierra en estados separados, uno judío y otro árabe. Esta propuesta incluía mapas específicos y directrices sobre cómo se llevaría a cabo la partición, con el objetivo de satisfacer las aspiraciones nacionales de ambos pueblos. Pero no todas las partes involucradas estuvieron de acuerdo con este acuerdo, lo que generó más tensiones y descontento. La declaración oficial de Israel conduciría entonces a una guerra entre la nación recién formada y sus vecinos árabes, que estaban decididos a rechazar la nueva realidad política. Este conflicto inicial provocó una violencia generalizada y desplazamientos significativos, tanto de las comunidades judías como de las palestinas, afectando profundamente a miles de familias que se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Para algunas personas, este evento es visto como el cumplimiento de una antigua profecía, la de la restauración de Israel en su tierra ancestral, lo que les daba una profunda sensación de realización y esperanza. Para otros, es una batalla devastadora y continua por el derecho a vivir en tierras que históricamente han pertenecido a muchas personas diferentes y que siguen siendo un punto de disputa y dolor en la región, perpetuando un ciclo de violencia y sufrimiento que ha durado décadas. Número 16. La secesión de imperios. En la Biblia hay una profecía de Daniel sobre la secesión de los imperios. Continúa sobre una serie de reinos poderosos que surgirán y caerán con el tiempo, y se describe de una manera que ve estos reinos como partes diferentes de una estatua hecha de diferentes materiales. El primer reino está representado por una cabeza de oro,
que se dice simboliza el imperio babilónico, que era muy fuerte y poderoso en la época en que vivió Daniel. Luego, la siguiente parte de la estatua es un cofre y brazos hechos de plata. Se supone que esta parte representa el imperio persa que había conquistado Babilonia. Luego viene el vientre y los muslos, las partes que se dice que están hechas de bronce y que pertenecen al imperio griego, que siguió al imperio persa y fue dirigido por Alejandro Magno. Después de eso, hay patas hechas de hierro que se cree que representan el imperio romano. Y finalmente, hay pies que están hechos en parte de hierro y en parte de barro, que supuestamente simbolizan un reino dividido o una época de fragmentación y debilidad. Según la profecía, estos reinos vendrán y desaparecerán, pero al final será el reino de Dios el que surgirá y durará para siempre. Esto es interpretado de manera diferente por diferentes grupos, y se ve como un mensaje sobre el ascenso y la caída de los poderes terrenales, y luego la eventual victoria del reino de los dioses. Cualquier examen de la historia de esta época reconocería que esta no es una predicción terriblemente difícil de hacer. No solo los imperios y las guerras eran una parte muy importante de la vida en aquel entonces, sino que también era inevitable el derrocamiento de naciones e imperios. Y la historia lo ha demostrado una y otra vez. Si eliges interpretar esto como el cumplimiento de una profecía, entonces es una elección personal. En términos históricos, ha habido múltiples imperios que han existido y desaparecido desde el último de los alegados en la metáfora de la estatua. Y así es como funciona la historia. Número 15. La caída de Nínive. A continuación, tenemos una profecía bíblica sobre la caída de la antigua ciudad de Nínive. Esta profecía en particular predice que Nínive, que era poderosa e importante en ese momento, sería destruida a causa de su maldad. Esta, sin embargo, era una especie de predicción común. La maldad significaba básicamente no comportarse según la interpretación exacta de las escrituras que eran populares en la época. Numerosos lugares fueron acusados de este crimen y, por tanto, condenados a ser destruidos. Pero ¿cuántas de las grandes ciudades de la época sobrevivieron para siempre? Esa es realmente la cuestión. ¿Y todos estaban siendo derribados por su maldad? Esto definitivamente se puede discutir sobre cualquier lugar y en cualquier momento. Por eso este tipo de profecías son fáciles de probar. Esta profecía proviene del profeta Nahum, cuando habla de cómo la ciudad será atacada por enemigos y caerá en ruinas. Describe la destrucción con vívidos detalles, diciendo que la ciudad se inundará y su gente huirá aterrorizada. Históricamente, esta profecía se hizo realidad. Nínive fue la capital del imperio asirio, pero finalmente fue conquistada por una coalición de enemigos. La ciudad fue destruida y nunca recuperó su antigua gloria. Pero, ¿qué diferencia tenía este de muchos otros lugares que sufrieron un destino similar y que nunca fueron nombrados en una profecía? Número 14. El nacimiento de Jesús de una virgen. A continuación, tenemos una profecía que se encuentra en el corazón de la fe cristiana. Pero de manera un tanto controvertida, hay una pequeña discusión entre los académicos acerca de que se trata de una cuestión de traducción. Y cuando uno llega tan lejos por un camino específico, es bastante difícil admitir que es posible que haya tomado un camino equivocado hace unos miles de años, y el mensaje central de una de tus historias podría ser un error tipográfico. La idea de que María era virgen es extremadamente importante en la mitología del cristianismo. Se ha interpretado que el texto dice virgen, pero hay mucha evidencia que muestra que la traducción más cercana del texto original sería la palabra doncella. Históricamente, esta es una palabra complicada, pero cuando se escribió originalmente, siendo el texto original griego, la palabra doncella simplemente significaba mujer joven. En realidad, no se refería a su condición de virgen o de no serlo. De todos modos, esta es una nota al margen, en realidad, pero es un ejemplo fascinante de traducciones e interpretaciones históricas que tienen un gran impacto en la forma en que las personas han entendido la Biblia y determinado su significado a lo largo de la historia. Número 13. Profecía de Isaías 19. Ahora tenemos una profecía en el libro de Isaías, capítulo 19, en el Antiguo Testamento. Este capítulo esencialmente contiene el oráculo que habla contra las naciones de la tierra. En este pasaje, Isaías, el profeta, advierte al pueblo que no debe poner su fe en naciones extranjeras, ni en ningún otro Dios.
dice que deben confiar únicamente en Dios para su salvación, y que cuando el Señor llegue a Egipto, sus dioses y otras formas de adoración quedarán expuestos como ídolos sin valor. Además, menciona que Dios traerá juicio sobre la nación de Egipto y que, como resultado, ésta caerá. Aunque las palabras de Isaías pueden parecer duras, en realidad son un recordatorio de la fragilidad de las estructuras humanas y de la necesidad de depender de una fuerza divina. Bueno, hay mucho que desentrañar en ese fragmento pesado y denso de las Escrituras, pero la esencia de esto es que aunque Egipto como imperio parecía inamovible durante los tiempos bíblicos y pensaban que duraría para siempre, finalmente cayó. Esta caída fue vista como una señal de que las palabras del profeta Isaías se cumplieron. Este cumplimiento de la profecía fue interpretado por algunos como una muestra del poder y la veracidad de las advertencias divinas, subrayando la importancia de poner la fe y confianza únicamente en Dios y no en las estructuras humanas o deidades falsas. La caída de Egipto no solo fue un evento histórico significativo, sino también un poderoso símbolo de la transitoriedad del poder terrenal cuando se compara con la eternidad del poder divino. La profecía de Isaías, entonces, no solo era una advertencia para el pueblo de Israel, sino también una lección universal sobre la importancia de la fe y la verdadera adoración. En resumen, este capítulo del libro de Isaías nos invita a reflexionar sobre dónde ponemos nuestra confianza y cómo interpretamos los eventos históricos a la luz de nuestra fe. Número 11. Chips, RFID y la UE. Ahora bien, es una muy buena idea recordar que el libro de Apocalipsis es una especie de visión de pesadilla aterradora que es diferente al resto de la Biblia y que en realidad no tiene el mismo tipo de credenciales históricas que algunos de los otros libros. De hecho, aunque se atribuye a Juan, este no es el Juan de otras áreas bíblicas. Y nadie sabe realmente quién era realmente este John en particular. La revelación es completamente una locura. Entonces, a pesar de ese hecho, hay algunos cristianos que aparentemente creen que el libro de revelación de la Biblia predice cosas que sucederán en el futuro, y piensan que ciertas partes describen nuestro mundo moderno tal como es hoy. Una de las cosas que han decidido es que una marca que se menciona en el capítulo 13 es algo así como un código de barras o un pequeño chip que podría implantarse en las manos y la frente de las personas. Esta marca puede usarse para controlar lo que la gente puede comprar y vender, y esto, dicen, se puede reconocer en dispositivos modernos como RFID, que significa identificación por radiofrecuencia. Es una tecnología que utiliza ondas de radio para identificar y rastrear objetos, y estos se convierten en pequeñas etiquetas que contienen microchips que almacenan información. Estos se pueden adjuntar o incluso incrustar en diferentes elementos, y en revelación, esta llamada marca se usa para controlar a las personas. Otra parte de la revelación habla de que personas de todo el mundo pueden ver ciertos eventos sucediendo al mismo tiempo, y algunos cristianos creen que esto podría ser un indicio de la tecnología de comunicación moderna, como las transmisiones de noticias en vivo que llegan a personas de todas partes. Y como si eso no fuera lo suficientemente loco, también existe entre algunos la creencia de que un poderoso gobernante conocido como la Bestia provendrá de un grupo de países europeos, posiblemente incluso más grande que la antigua Roma, y a menudo ven esto como una referencia a la Unión Europea. Quiero decir, los burócratas son bastante malvados, pero no sé si califican como material de bestia. Número 10. Serpiente en el muro occidental. Por más tentadora que pueda ser otra de las llamadas profecías bíblicas, para algunos no hay nada sorprendentemente inusual en la idea de que las serpientes aparezcan bien en cualquier lugar de Tierra Santa. Toda esta zona desértica está esencialmente repleta de serpientes, tanto mortales como no tan mortales. De nuevo, una profecía sobre una serpiente también es un poco una evasión, pero aquí estamos en 2018, cuando alguien tomó un video en el muro occidental en Israel, y esos viejos periódicos sensacionalistas no pudieron evitar declarar que era una profecía sobre la realización de la segunda venida. Excepto que esta no es un tipo específico de profecía, es solo que en la Biblia, las serpientes generalmente son difamadas y vistas como representantes de todo el mal en el mundo, y aparentemente, para algunas imaginaciones más exuberantes, el fin del mundo. Pero esto fue hace casi 6 años. Si así lo desea,
Realmente no ha habido ningún momento en la historia en el que no haya habido señales de un apocalipsis inminente. Quiero decir, piense en la peste negra en la época medieval, o tal vez, incluso en todos los horrores de la Segunda Guerra Mundial, o bueno, en cualquier conflicto, enfermedad o gobierno criminal. Sí, el mundo siempre se ha estado acabando. Número 9. El Mesías nacerá en Belén. Como todo niño en edad escolar alguna vez tuvo que ponerse una nariz de juego de Belén, podemos recordar esos momentos especiales de la infancia. El niño Jesús, según la tradición cristiana, nació en un humilde establo de Belén, un evento que se celebra en la Navidad. Entonces, eso está aclarado. Esta es otra profecía más del Antiguo Testamento que fue cumplida por Jesús, reforzando la conexión entre los textos sagrados y su vida. En el Nuevo Testamento, está escrito en el libro de Miqueas, y luego el cumplimiento se encuentra narrado en el Evangelio de Mateo. Miqueas fue un profeta del siglo VIII a.C. Se cree que existió en la misma época que otros profetas importantes como Oseas, Amós e Isaías, quienes también desempeñaron roles significativos en la historia religiosa. La profecía principal de Miqueas continúa sobre el hecho de que Dios juzgará a Samaria y a Jerusalén por todo el pecado que la gente de esos lugares ha estado cometiendo, similar a lo que ocurría en todas las demás ciudades. Y luego, después de que se haya hecho todo el juicio, Dios ofrecerá la restauración a su pueblo. El futuro que describe Miqueas es uno esperanzador, en el que la ciudad de Belén se convierte en el lugar de nacimiento de un gobernante que será incluso más grande que el rey David, el famoso monarca de Israel. Esta figura mesiánica traerá paz y justicia, cumpliendo así las antiguas promesas de Dios. Número 8. El Mesías será un profeta como Moisés. De nuevo con Deuteronomio, donde podemos ver que estamos viendo aún más cosas sobre los profetas. Esta vez, aparentemente se interpreta como una idea de que el Mesías, cuando venga, será de entre los israelitas. La profecía dice que el pueblo de Israel debería escuchar a ese profeta. Y se dice que el libro de Deuteronomio son las palabras de Moisés y lo que le dijo al pueblo de Israel mientras estaban en el desierto. Pero el supuesto cumplimiento de esta profecía en particular se encuentra nuevamente en los Evangelios, esta vez en Juan, donde cuenta la historia que la gente había visto a Jesús y lo proclamaron como el profeta que les habían prometido desde Belén. Y el linaje del rey David se respalda nuevamente en hechos que se refieren a las palabras de Moisés, quien dijo que el Mesías sería un profeta como él y que todos debían escucharlo. Es algo emocionante, pero todos deberíamos recordar que los escritores del Nuevo Testamento estaban muy familiarizados con el Antiguo Testamento y no sacaron estas cosas de la nada. Entonces, el hecho de que se corresponda tan estrechamente, tal vez sea porque se supone que así sea. Número 7. El Mesías será rechazado por su propio pueblo. En Isaías 53 hay una parte que dice: ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién revelaría el Señor su poder salvador? Fue despreciado y rechazado, un hombre de dolores familiarizado con el dolor más amargo. Le dimos la espalda y miramos a otro lado cuando pasó. Lo despreciaban y no nos importaba. Esto se conoce como la profecía del siervo sufriente y es realmente divertida. Por cómo suena, básicamente está diciendo que el pueblo rechazará a su Mesías. Esto se demuestra como cumplido en Juan cuando dice: pero aunque el mundo fue hecho por él, el mundo no lo reconoció cuando vino, ni siquiera en su propia tierra, y entre su propio pueblo fue aceptado. Y luego nuevamente está escrito en Juan 8, y un poco más en Mateo también. Número 6. El Mesías será traicionado. A continuación, tenemos un salmo de David, el cual está siendo utilizado como una especie de profecía por aquellos que buscan encontrar tales mensajes en la Biblia. Este salmo dice: incluso mi amigo íntimo en quien confiaba, el que compartía mi pan, ha levantado contra mí su calcañar. En realidad, se supone que este pasaje es donde David expresa su propio aislamiento y su profunda fe en Dios. Aquí, David confía en Dios plenamente y muestra cómo compartir la comida puede unir a las personas de manera significativa y fortalecer los lazos de amistad y confianza. Este salmo no solo refleja la traición que David siente por parte de su amigo cercano, sino también su firme resolución de encontrar consuelo y fortaleza en su fe divina. Es un recordatorio de cómo las relaciones pueden ser complejas y cómo la espiritualidad
puede ofrecer un refugio en tiempos de soledad y traición. Número 5. Profecías de la traición de Jesús por parte de su amigo. Después de que Jesús le dice a Judas que él es quien lo traicionará, Judas decide ir a hablar con los sacerdotes para averiguar exactamente cuánto dinero le darán si entrega a Jesús a las autoridades. Los sacerdotes, después de deliberar, le dicen que le pagarán 30 piezas de plata. Esta cantidad de dinero no es casual. En realidad, hace eco de las palabras del libro de Zacarías del Antiguo Testamento, en el que el profeta menciona específicamente la suma de 30 siclos de plata. En aquel tiempo, esta cantidad estaba considerada como el precio estándar por la vida de un esclavo y era conocida como un precio justo y aceptable en la sociedad. Esta referencia bíblica añade una capa de significado a la traición de Judas, destacando la gravedad y la simbología del acto. Número 4. Guardará silencio. Volvamos de nuevo a Isaías y la caña alegre. Esa es la profecía del siervo sufriente. Esta pequeña profecía dice que fue oprimido y tratado con dureza, pero nunca dijo una palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja calla delante de los trasquiladores. No abrió la boca desde la prisión y el juicio. Lo llevaron a la muerte. Y por supuesto, tenemos el cumplimiento de dicha profecía. En los evangelios, Mateo y Marcos, básicamente dicen exactamente lo mismo que suelen decir estos textos. En realidad, dado que parecen haber sido fuertemente influenciados unos por otros o uno por otro, es imposible saber quién copió la tarea de quién en este antiguo escenario, dice Mateo 27. Pero cuando los principales sacerdotes y otros líderes le acusaron, Jesús guardó silencio. ¿No escuchas los muchos cargos en tu contra?, preguntó Pilato. Pero Jesús no dijo nada, para gran sorpresa de los gobernadores. Así que estaba escrito que Jesús no dijo nada cuando lo detuvieron delante de los sacerdotes que lo acusaron de varios delitos. Se dice que esto se debe a que estaba dejando la parte del juicio en manos de Dios. Y este es un mensaje que a Jesús realmente le gustaba, pero que parece haber sido olvidado en gran medida en una gran cantidad de hábitos cristianos modernos. Número 3. Morirá crucificado. En los tiempos bíblicos, la crucifixión era una forma bastante común de castigo mediante la cual una persona era clavada o atada a una cruz de madera y luego abandonada allí para morir. Era una forma muy dolorosa y humillante de ejecutar a alguien, y ese era exactamente su propósito. Los antiguos romanos solían utilizar la crucifixión como castigo por delitos graves o para personas de las que querían dar ejemplo. La persona crucificada sufriría durante horas o incluso días antes de morir, ya que no podían respirar adecuadamente y poco a poco perderían sus fuerzas. Pero la crucifixión había sido utilizada por muchas culturas diferentes durante siglos, y no fue solo la forma en que Jesús fue sentenciado a morir, aunque desde entonces ha estado asociada para siempre con él. Entonces, el hecho de que una crucifixión parece ser lo que se describe en el Salmo 22, un salmo de David. Bueno, eso no es tan inusual. Durante ese periodo de tiempo, los celosos han interpretado la ejecución en las Escrituras como una profecía de la muerte de Jesús en la cruz. Y luego en el libro de Zacarías dice: «Entonces derramaré espíritu de gracia y oración sobre la familia de David, y sobre todo el pueblo de Jerusalén, mirarán a mí a quien traspasaron, y harán duelo por él como por un hijo único». Esto ha sido ampliamente interpretado como la profecía de la crucifixión de Jesucristo, como se describe en Mateo, Marcos y Juan. Número 2. Los huesos del Mesías no serán quebrados. Aquí estamos nuevamente, donde esta vez, la supuesta parte de la Biblia en la que se dijo que hay una profecía, son los números. Ahora los números son una lista completamente absurda de reglas y regulaciones que se suponía que debían seguir los creyentes. Y estos incluían todo tipo de sacrificios, rituales y listas que parecían locos. Esta parte en particular trata sobre la preparación adecuada para la Pascua. Entonces, el hecho de que esto se interprete como una profecía, bueno, es un poquito extraño. Pero de todos modos allá vamos. La Escritura dice que no deben dejar nada del cordero hasta la mañana siguiente, y no deben romper ninguno de sus huesos. Deben seguir todas las regulaciones normales relativas a la Pascua. Esto de alguna manera ha sido visto como una profecía del hecho de que cuando Jesús estaba en la cruz, se estaba haciendo tarde y se acercaba el sábado. Así que necesitaban acelerar el proceso y bajar los cuerpos de los crucificados mucho más rápido.
A las otras víctimas les rompieron las piernas para sacarlas fácilmente. Pero luego vieron que Jesús ya estaba muerto, así que le clavaron un poco en el costado con una lanza, y aparentemente sus huesos no estaban rotos. De todos modos, esto es lo que quedó registrado en Juan. Y luego, mucho más tarde, Pablo escribiría acerca de Jesús como el Cordero Pascual, sacrificado por todos. Número 1. Será enterrado en la tumba de un hombre rico. Oh profunda alegría. Aquí estamos nuevamente en el siervo sufriente de Isaías, donde esta vez dice que no había hecho ningún mal y que nunca engañó a nadie. Pero fue enterrado como un criminal. Lo pusieron en la tumba de un hombre rico. Esta es la profecía de que Jesús iba a ser sepultado en la tumba de un hombre rico, y he aquí, el cumplimiento se puede encontrar en Mateo, donde dice que cuando se acercaba la tarde José, un hombre rico de Arimatea que era uno de los seguidores de Jesús, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio orden de entregárselo. José tomó el cuerpo y lo envolvió en una larga sábana de lino. Lo colocó en su propia tumba nueva, excavada en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra a través de la entrada al salir, y así todo fue descrito de manera bastante emocionante, tal como había sido en el Antiguo Testamento. Bueno, eso es todo gracias a la diversión y la emoción de las profecías bíblicas de hoy. Nos vemos en el próximo video.